en este precioso día. Le damos gracias al Señor por la bendición que nos da de abrir nuestros ojos en este día, por la bendición que nos da de compartir su palabra, de recibir su palabra, de edificarnos como cuerpo de Cristo. Hoy es el día que el Señor ha hecho para que estemos delante de Él, para que obremos de acuerdo a su santa voluntad, para que santifiquemos este día. Es el día de descanso, es el día en que debemos reposar y sabemos que nuestro reposo es Él. Sabemos que nuestro descanso es Él. Por eso siempre estamos gozosos, siempre estamos llenos de alegría, siempre estamos llenos de júbilo, porque Él nos permite venir a su casa, que nos congreguemos en su santo nombre. Solo Él se place en que nosotros estemos congregados en su nombre. Y nosotros con regocijo y con gusto estamos acá, sobre todo compartiendo su palabra, sobre todo aprendiendo cada día más de Él, buscando su rostro, buscando su dirección, pidiendo que se glorifique en nuestras vidas y que todo lo que nosotros recibamos de parte del Señor, sabemos que es de bendición para nuestras vidas. Bien, como es de costumbre, amado hermano, vamos a hacer un pequeño resumen de lo que hablamos la semana pasada, en donde estuvimos compartiendo ese género literario que se llama parábola, ¿verdad? La parábola. Habíamos dicho que la parábola no es nada más y nada menos que el género literario que proviene del símil. Dijimos que era un símil continuado. Y el símil es aquel en donde nosotros podemos compararnos o podemos aprender, mejor dicho, de la palabra de Dios cuando Él nos compara con algo, usando los adverbios así, como y semejante. Cuando esta comparación viene en forma de cuento, en forma de una narración extendida, es lo que se conoce como parábola. Y nosotros la semana pasada explicamos la parábola de la semilla y cómo nosotros podemos ver nuestra condición espiritual en los diferentes tipos de semillas. Pues yo quiero decirle, amado hermano, que esta no es la única parábola que está en la Biblia. En la Biblia hay muchas parábolas, hay muchas narraciones, hay muchos cuentos, hay condiciones que nos muestra la palabra, que muchos de nosotros la confundimos y decimos que son parábolas, otras realmente lo son y otras que no lo son. Yo quiero nombrarle alguna de ellas para que usted la vaya leyendo y sepa de qué habla cada una de las parábolas. En el caso de la parábola del sembrador, que es esta misma parábola de la semilla que crece, fue la que yo expliqué la semana pasada. Pero también hay una parábola que es lo de la semilla de mostaza, cuando el Señor nos compara la fe que nosotros tenemos en Él. ¿Cuál es el producto? ¿Cuáles son los resultados? ¿Qué es lo que nosotros podemos ver? ¿Verdad? Hay otras parábolas en donde habla de un siervo que no quiso perdonar, en donde el Señor nos enseña que si nosotros queremos recibir el perdón, pues debemos aprender a perdonar. Es muy sencillo, amado hermano. Está la parábola de los labradores malvados, que son los que no quisieron entregar el fruto de esa tierra que el amo entregó para que fuese labrada. Asimismo, nosotros como cristianos nos comportamos como un labrador malvado cuando no damos el fruto que el Señor está esperando de nosotros. Sabemos que hay otra parábola que habla de la higuera sin fruto. Esta parábola describe al cristiano cuando aparenta que va a dar un fruto. Esto nos enseña que nosotros como seres humanos, hasta cierta ocasión, podemos imitar las cosas de Dios. Podemos tener apariencia de cristianos. Podemos vestirnos como cristianos sin realmente estar nuestro corazón convertido al Señor. Nosotros podemos aparentar cosas para engañar a alguien, como que somos cristianos o buenas personas. Pero la Biblia nos enseña que el Señor no puede ser burlado. Y es por eso en donde el Señor en una cita bíblica nos muestra a través de su palabra, que dice, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Muchos dirán, en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre sanamos enfermos, en tu nombre hicimos tales cosas, y Él dirá, no os conozco. ¿De dónde sale eso?
¿Por qué no nos conoce? Porque tuvimos apariencia de cristianos. Tuvimos apariencia de algo que realmente no lo somos. Eso nos lo muestra el Señor a través de las parábolas, cada vez que nos compara con algo. Y así como esa, amado hermano, está la parábola de las 10 vírgenes, que habla de que nosotros debemos estar siempre con aceite en nuestra lámpara, velando, esperando la venida de nuestro Señor. Aquí el Señor nos muestra a través de esa parábola que muchos de nosotros como cristianos nos desenfocamos de lo que realmente debemos procurar. La palabra nos enseña en esa parábola que nosotros debemos estar siempre velando, como las vírgenes, esperando al novio. Como la novia espera al novio, debemos estar nosotros como iglesia. Nosotros somos la niña de sus ojos. Nosotros debemos estar siempre velando, esperando la venida de nuestro Señor Jesucristo, porque nosotros como iglesia somos la novia de Cristo. Pero muchos de nosotros nos desenfocamos de este propósito y nos afanamos en las cosas de la vida, nos afanamos en el trabajo, nos afanamos en los quehaceres, en nuestras preocupaciones, nos afanamos en aquello que no pertenece al reino de Dios, cuando el Señor en su escritura nos dice que debemos buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas vendrán por añadidura. El Señor sabe que usted necesita que comer. El Señor sabe que nosotros necesitamos que vestirnos. El Señor sabe que necesitamos un techo donde resguardarnos. El Señor sabe que necesitamos un trabajo para traer la provisión a nuestra familia. Pero ¿qué sucede? Que nos enfocamos más en esas cosas que en el reino de Dios y su justicia. Y así como esta parábola, hay muchas otras. Y hay otras historias en la Biblia que no son parábolas. Por ejemplo, la historia de Lázaro y del rico no es una parábola. Es una enseñanza, porque una de las características que tiene la parábola es que no se usan nombres propios. Y en este caso, ahí se está describiendo a Lázaro, se está usando un nombre propio. Entonces, esta es una historia real, que aunque usted no lo crea, aunque yo no lo crea, porque nuestra capacidad mental sea limitada con respecto a lo que Dios nos quiere mostrar, eso es otra cosa. Pero eso es una historia real. También está el caso de la fábula. Yo les comenté a ustedes hace 4 o 5 domingos atrás que hay una fábula en donde los árboles hablan. El nombre lo describe, es una fábula, se le está dando características humanas a las cosas inanimadas como son los árboles. Y el Señor a través de esta enseñanza, a través de esta fábula, nos muestra cómo el pueblo de Israel, al igual que los árboles, no supieron escoger quién iba a gobernar sobre ellos. De la misma manera, el pueblo de Israel escogió a un rey, lo puso por gobernante de una manera insensata, de una manera inadecuada. Y esto hoy en día lo podemos ver en la iglesia, amado hermano. Cuando personas quieren, desean que alguien en la iglesia ocupe un puesto, que no lo va a ejercer bien, porque tal vez la persona que ellos desean que gobierne en la iglesia o que ocupe un puesto o una autoridad, tal vez a ellos le cae en gracia. Pero el Señor nos muestra a través de esta parábola que engañoso es nuestro corazón, que podemos desear cosas aunque no nos convienen. Entonces, hay muchas enseñanzas que nosotros decimos que son parábolas, pero que realmente no lo son. Por eso nosotros hacemos hincapié en que usted aprenda las cosas que realmente provienen de Dios. Por eso nosotros nos ceñimos a la palabra de Dios. Por eso nosotros usamos material extra a la Biblia, no diciendo que la Biblia no sea suficiente, sino por el contrario. Hay un contexto literario en la Biblia y es en el que en las últimas 6, 7 semanas he venido explicando. Yo sé que tal vez para usted sea fastidioso el hecho de que yo venga para acá a hablarle de lo que es un género literario. Pero ¿cuál es mi deseo? ¿Cuál es la intención de mi corazón? Que cuando usted, amigo lector, como cristiano, vaya a la palabra de Dios, yo sé que es difícil que usted memorice todos estos géneros literarios, pero en estas últimas 7, 8 semanas, eso que usted ha tomado nota, su mente lo puede olvidar,
Pero usted en sus notas, en su cuaderno, cuando usted está leyendo la Biblia y usted consigue un género literario que no lo recuerda, yo estoy seguro que lo que usted anotó en ese papel le va a recordar lo que se ha estado acá hablando y le va a ayudar a entender lo que nosotros no tenemos el conocimiento. Esa es mi intención. No que usted me siga a mí ni que le dé like a lo que yo estoy hablando, porque lo que yo estoy hablando no es en lo que me paré. Yo estoy hablando lo que el Señor en su infinita gracia y misericordia permitió que yo recibiera una vez que vine a los pies de Cristo, una vez que decidí servirle de corazón, una vez que decidí escudriñar sus escrituras. Eso que el Señor permite que yo reciba, como por gracia lo recibo, yo por gracia se lo doy a ustedes, a mis hermanos que vienen a recibir la palabra de la escuela dominical y aquellos que nos sintonizan a través de las redes. Y bien, finalizando, lo que tiene que ver con las parábolas, no porque lo hayamos cubierto todo, sino porque estamos limitados por el tiempo. Lo que realmente me gustaría es que usted sepa que hay muchas enseñanzas en las parábolas y que nosotros no la comprendemos cuando realmente no sabemos interpretarla. Pero cuando la interpretamos correctamente, sabemos que hay un tesoro muy grande sumergido en esa enseñanza, que si nosotros la aplicamos a nuestra vida, pues entonces andaremos alineados en el centro de la voluntad de Dios. Amén. Y hoy quiero comenzar, amado hermano, con dos literarios que hoy sí vamos a tocar, porque ya la próxima semana vamos a tocar los últimos dos géneros literarios. Hoy vamos a hablar de hipérbole y vamos a hablar del tipo. Lo vamos a describir y vamos a ver algunos ejemplos. La semana que viene vamos a tocar los dos últimos géneros literarios para terminar con todo lo que tiene que ver con la parte humana que nosotros debemos conocer. Recuerden que habíamos hablado que nosotros como cristianos, cuando escudriñamos las escrituras, debemos tener una capacidad intelectual, debemos tener herramientas para escudriñar las escrituras y debemos presentarnos delante de Dios, como siempre, para que sea el Espíritu Santo trayendo revelación a nuestras vidas y que sea Él descubriendo cuáles son estas enseñanzas de las cuales nosotros carecemos. Bien, amado hermano, yo quiero que entremos en materia propiamente dicho, hablando de la hipérbole. ¿Qué es la hipérbole? La hipérbole es el género literario que añade al sentido, escuche, amado hermano, al sentido de lo que se está diciendo, le añade una especie de exageración. Cuando la Biblia nos está narrando algo, el género literario hipérbole le añade al sentido de lo que nos están diciendo una exageración. ¿Para qué lo exagera? Para aumentar o disminuir considerablemente, ir considerablemente algo más allá de lo que se da a entender literalmente. Es decir, por ejemplo, yo quiero manifestar que tengo hambre, esa es una realidad. Nosotros usamos géneros literarios y la Biblia también los usa cuando exagera el sentido de lo que se está diciendo. Literalmente, yo puedo decir que tengo hambre, pero yo exagero cuando yo digo, wow, tengo tanta hambre que me comería una ballena. Yo lo que literalmente le quiero decir es que tengo hambre. Pero a través de la hipérbole, a través de la exageración, yo quiero aumentar el sentido de lo que yo estoy diciendo. Para eso se usa la hipérbole en la Biblia. Pero ¿qué pasa? Aumento o exageración, en el sentido de lo que se quiere decir, se usa no solamente para agrandar algo, sino también para disminuirlo. Yo puedo disminuir el sentido de algo que estoy diciendo a través de una hipérbole. Es como contradictorio. Yo quiero exagerar algo para disminuir el significado, pero con eso no estoy cortando literalmente lo que yo quiero decir. Pero bien, ya le puse como siempre el ejemplo que pongo secular. Ahora vámonos al ejemplo del que realmente nos habla la Biblia.
Y yo le voy a pedir que me acompañe al libro de Éxodo. Libro de Éxodo, ¿verdad? Allí nos vamos a ubicar al capítulo 8. Éxodo capítulo 8. Y nos vamos a ubicar en el versículo 17. Déjenme que estoy un poquito lento, se me están pegando las páginas. Éxodo 8, versículo 17. Aquí vemos nada más y nada menos cuando las plagas de Egipto estaban viniendo en los tiempos cuando Moisés se acercaba al faraón y le estaba pidiendo que dejara ir en libertad al pueblo de Israel. Entonces veamos lo que dice. Vamos a comenzar desde el versículo 16. Dice, entonces Jehová dijo a Moisés, di a Aarón, extiende tu vara y golpea el polvo de la tierra, para que se vuelva piojos por todo el país de Egipto. Ahora veamos el versículo 17 y dice, y ellos hicieron así, extendió su vara y golpeó el polvo de la tierra, el cual se volvió piojos, así en los hombres como en las bestias. Todo el tierra se volvió piojo en todo el país de Egipto. Fíjense, amado hermano, ¿dónde está aquí la hipérbole? Si nosotros no prestamos atención a lo que realmente está contenido en la Biblia, porque yo digo que nosotros debemos estudiar la Biblia y no leerla. Cuando nosotros estudiamos le prestamos atención a las palabras. Entonces, aquí vemos en el versículo 10 cómo nos describe la acción que hizo Aarón y Moisés cuando obedecieron a la palabra de Dios. Extendieron su mano con la vara, el polvo de la tierra, el cual se volvió piojo. El polvo de la tierra se volvió piojo. Así en los hombres como en las bestias. Cuando nosotros caminamos donde hay tierra, ¿nos llenamos o no nos llenamos de polvo? Los animales cuando caminan en la tierra también se llenan de polvo. Nosotros pudiéramos entender que toda la tierra, porque aquí dice, todo el polvo de la tierra se volvió piojos. ¿Qué quiere decir esto? ¿Que toda la tierra era piojos? No, literalmente, el polvo de la tierra, no toda la tierra, literalmente el polvo de la tierra se volvió piojo. Pero no toda la tierra era piojo, porque eso sucedió solamente en Egipto. Y aquí nos está diciendo que no todo lo que ellos estaban pisando era piojo, era tierra, pero el polvo de la tierra, aquí a través de la hipérbole, lo que la Biblia nos está enseñando es que donde quiera que había polvo de la tierra, y por ende había piojo tanto en los animales como en los hombres, porque cuando el hombre camina levanta polvo, y donde hay polvo, ese polvo fue el que se convirtió en piojo. Entonces imagínense en aquella época en Egipto, en donde no todo era pavimento, no todo era concreto, no todo era alfombra, no todo era madera, no todo era mármol ni cerámica como hoy en día, sino que la mayoría de la tierra de Egipto era tierra, valga la redundancia. Y donde había polvo, si usted había ido al baño y en el baño usted dejó polvo, allí ese polvo se convirtió en piojo. Entonces fíjese, cuando nosotros venimos a la Biblia, nosotros pudiéramos interpretar que toda la tierra en ese entonces era piojo. Pero a través de la hipérbole, nosotros podemos entender que aquí se está exagerando para que nosotros sepamos que en cualquier lugar de Egipto donde el hombre o la bestia pasó y dejó polvo, allí había piojo. Ese es el mensaje de la hipérbole. Eso es lo que realmente la palabra nos está mostrando. Veamos otro ejemplo, porque este no es el único. La Biblia tiene muchos hipérboles. No podemos tocarlos todos, pero voy a tocar lo más importante porque ahorita voy a entrar
en los últimos 20 minutos en lo que es el tipo, que es el género literario más, uno de los más importantes de toda la Biblia. Veamos acá en Primera de Samuel, acompáñeme a Primera de Samuel. Primera de Samuel, capítulo 7, versículo 6. Vean esto, amado hermano. Vean lo maravilloso que es el Señor. Primera de Samuel, capítulo 7, versículo 6. Aquí podemos ver, si usted ve el contexto de lo que yo voy a leer acá, es cuando los filisteos habían tomado el pueblo de Israel, luego ellos tuvieron una guerra, luego los filisteos devolvieron el arca, y acá en el capítulo 7, Samuel es el juez de Israel. Entonces, ¿qué nos encontramos acá? En el versículo 6, ya Samuel, siendo juez de Israel, después que ellos habían pecado, el arca había sido tomada, se la habían devuelto. Samuel, como sacerdote y como juez, quería que ellos volvieran en sí, que se arrepintieran de su pecado, porque ellos habían idolatrado, y por causa de la idolatría, Jehová Dios los entregó en manos de los filisteos. Entonces, ¿qué dice aquí? Vamos a leer desde el versículo 3 para que usted entienda. Habló Samuel a toda la casa de Israel diciendo: si de todo vuestro corazón os volvéis a Jehová, quitad los dioses ajenos y a Astarot de entre vosotros, uno de los dioses que ellos tenían, y preparad vuestro corazón a Jehová, y solo a él servid, y él os librará de la mano de los filisteos. Entonces los hijos de Israel quitaron a los Baales y a Astarot y sirvieron solo a Jehová. Y Samuel dijo: reunid a todo Israel en Mizpa, y yo oraré por vosotros a Jehová. Dice el versículo 6, aquí es donde está la hipérbole. Y se reunieron en Mizpa, y sacaron agua, y la derramaron delante de Jehová. Y ayunaron aquel día, y dijeron allí: contra Jehová hemos pecado. Y juzgó Samuel a los hijos de Israel en Mizpa. Cuando oyeron los filisteos que los hijos de Israel estaban reunidos en Mizpa, subieron los príncipes de los filisteos contra Israel. Y al oír esto, los hijos de Israel tuvieron temor de los filisteos. Fíjese entonces, dice: entonces dijeron los hijos de Israel a Samuel: no ceses de clamar por nosotros a Jehová nuestro Dios, para que nos guarde de la mano de los filisteos. Entonces dice en el versículo 9, y Samuel tomó un cordero de leche y lo sacrificó entero en holocausto a Jehová, y clamó Samuel a Jehová por Israel, y Jehová le oyó. Fíjense, amado hermano, aquí lo que estaba sucediendo. Venían los filisteos a hacerle guerra al pueblo de Israel, pero Samuel los reunió y les dijo que hicieran una actividad. ¿Qué les dijo que hicieran? Que se humillaran. Ahí dice: y sacaron a... No entendemos que a través de esta el Señor nos está mostrando, la palabra nos está mostrando la intensidad del llanto y la lamentación que tenía el pueblo de Israel en ese momento. Ellos estaban lamentando tanto, ellos estaban clamando tanto, la intensidad era tan alta que ellos lloraron. La Biblia dice: y sacaron agua. Si yo no entiendo esto que me está diciendo la Biblia, yo pudiera entender que ellos abrieron un hueco y sacaron agua. Pero fíjense que ellos estaban angustiados porque venían los filisteos a hacerle guerra. Y en medio de la angustia, cuando tú sabes que te van a matar, ¿para qué tú vas a sacar agua? ¿Para qué tú vas a abrir un hueco para sacar agua? ¿Para darle al enemigo y que no te mate? No, amado hermano, no. Acá, hipérbole, en donde describe la intensidad del lamento y del lloro del pueblo de Israel, pidiéndole a Dios que tuviese compasión de ellos y que los filisteos no los mataran. La Biblia describe: sacaron agua.
Pero literalmente lo que la Biblia nos está enseñando es que lloraron tanto de las lágrimas, clamándole a Dios para que los filisteos no los destruyeran. Y fíjense que más adelante le dicen a Samuel que no deje de orar. ¿Y qué hizo Samuel? Agarró un cordero, un carnero de leche y lo oyó. Si usted va a ver de ofrecer este sacrificio, pero ¿qué nos pide el Señor a nosotros? Que ofrezcamos sacrificio cuando estamos clamando por algo, sí, pero no como el que se hizo en el Antiguo Testamento. El sacrificio somos nosotros. La palabra dice que presentemos nuestro cuerpo en sacrificio vivo, como culto racional. El sacrificio que nosotros como cristianos hoy en día debemos presentarle a Dios es nuestro cuerpo. Debemos sacrificar los deseos de la carne, debo sacrificar los anhelos de mi corazón y yo cumplir la voluntad que Dios tiene para mi vida. Eso es lo más difícil del cristiano. Entonces, así como esto, amado hermano, mire, vamos rapidito acá al libro de Jeremías, profeta Jeremías, capítulo 1, versículo 19. Fíjese aquí cuando dicen, y pelearán contra ti, pero no te vencerán, porque yo estoy contigo, dice Jehová, para librarte. Así dice Jehová, me he acordado de la fidelidad de tu juventud, del amor de tu desarrollo, cuando andabas en pos de mí en el desierto, en tierra no sembraba. ¿Qué vemos nosotros acá, amado hermano? Voy a leer desde el 18 para que entendamos. Jeremías 1, desde el 18. Porque aquí que yo te he puesto en este día como ciudad fortificada, como columna de hierro y como muro de bronce, contra toda esta tierra, contra los reyes de Judá, sus príncipes, sus sacerdotes y el pueblo de la tierra. Y pelearán contra ti, y pelearán contra ti. Hermano, acá pelear contra ti es sinónimo. Hacemos una comparación entre cuando el Señor nos levanta como muro, como columna, cuando el Señor levanta a un profeta, cuando el Señor levanta a un pastor, cuando el Señor levanta a un maestro, a un apóstol, a un siervo de Él, para que obre en su voluntad. ¿Qué hace esta persona? Obedece al Señor, hace su voluntad, anuncia al pueblo lo que debe anunciar, lo exhorta, lo enseña, le dice lo que tiene el pueblo que hacer. Pero ¿qué nos dice? O sea, hay una oposición que se va a levantar contra un evangelista, contra un sacerdote. Hay una oposición que se va a levantar, hay una guerra que se le va a hacer a una persona cuando se levanta para servirle a Dios, bien sea a través de la alabanza, bien sea en la profecía, bien sea como pastor, bien sea como maestro, como cualquier actividad que el Señor levante al hombre para que haga su voluntad, va a tener una oposición. Y si usted lo compara, fíjese bien aquí como en Jeremías 1, en el capítulo 1, Jeremías fue levantado, fue puesto por muro, fortificado por columna, para que exhortara a su pueblo, para que trajese la palabra de Dios. Y si usted lo compara con el libro de Santiago, vámonos a Santiago. Santiago capítulo 4, ¿qué nos enseña Santiago? Santiago habla aquí de lo que es la lengua. Desde el capítulo 1 comienza a describir lo que hace la lengua en el hombre, cómo destruye la obra de Dios y cómo nosotros, cuando no sabemos controlar nuestra lengua, comenzamos a nosotros. Y usted ve en Santiago, versículo 1 dice, ¿de dónde las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones, las cuales combaten en vuestros miembros? ¿De qué está hablando acá la palabra? ¿De cuáles miembros? El cuerpo de Cristo, amado hermano. Nosotros como cuerpo de Cristo, nosotros como cristianos, nos destruimos los unos a los otros. Y el pastor Frank en estos días nos lo dijo en una enseñanza en el Instituto Bíblico, que es doloroso ver cómo el único ejército
que no protege a sus miembros somos los cristianos. En vez de nosotros protegernos los unos a los otros, nos destruimos el uno al otro. ¿Cómo? No nos golpeamos, no nos maltratamos, pero lo hacemos con la lengua, lo hacemos con los gestos, despreciando a los hermanos. ¿Y qué nos enseña aquí la hipérbole? Nos enseña en Jeremías, en comparación con Santiago, y la palabra que se usa, harán guerra contra ti, harán pelea contra ti, pero no es contra ti, amado hermano, es contra la obra que el Señor está poniendo en ti, es contra tu liderazgo, es a la obra de Dios. Y fíjese cómo acá en Santiago 4:1 nos dice, ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? Es una pregunta, ¿de dónde vienen? ¿No es de vuestras pasiones, las cuales combaten entre vuestros miembros? La guerra es la oposición que se levanta contra el siervo de Dios, que le quiere servir a Dios, que quiere anunciar la verdad de Dios. Fíjense cómo la hipérbole usa una expresión de guerra para manifestar la oposición y la hostilidad que se va a levantar contra el mensaje de Dios. Y si es mi hermano Raúl el que trae el mensaje de Dios, ¿contra quién será la hostilidad? Pues contra él. Si es un evangelista que trae la palabra de Dios, ¿contra quién habrá oposición? ¿A quién se le va a hacer guerra? A él. ¿Por qué? Porque él es el que trae la profecía, él es el que trae el mensaje de Dios. Por eso cuando se levanta alguien en la iglesia, amado hermano, y usted ve una persona que no está de acuerdo con la decisión que se ha tomado, pues usted puede ver allí la oposición que se está levantando contra la obra de Dios en esa persona. No es contra la persona. Por eso nosotros debemos aprender a perdonar para ser perdonados. La obra de Dios se está manifestando en nuestras vidas y a través de otros miembros del cuerpo de Cristo está levantando la oposición, la guerra. Fíjese cómo esta hipérbole lo manifiesta. Es una exageración. No es guerra contra ti, no es guerra contra el siervo, es la oposición contra el mensaje y la obra de Dios. Voy a tocar el último ejemplo en Juan capítulo 21, versículo 25. Cuando Juan, una vez que manifestó toda la revelación que tuvo, vean lo que él dijo. Cuando terminó el evangelio, él dice, y hay también otras muchas cosas que hizo Jesús, las cuales, si se escribieran una por una, pienso que ni aún en el mundo cabrían los libros que se habrían de escribir. Amén. Nosotros podemos contar literalmente, si se escribe toda la obra de Jesús, habrían los libros en la tierra. No es esto, amado hermano, es a través de la hipérbole, es a través de la exageración. Es a través de la exageración, se aumenta el sentido de lo que aquí se quiere decir. ¿Qué nos quiere decir aquí la palabra? Que lo que está escrito en la Biblia es suficiente para que usted crea, es suficiente para que usted obedezca. No se necesitó escribir más de lo que ya está escrito, para que usted entienda lo que necesita entender de Dios. No se le va a decir más de lo que ya está escrito en la Biblia, lo que usted necesita saber para obedecer la voluntad de Dios. Es suficiente con lo que está escrito. Por eso acá el apóstol Juan apela a la hipérbole como exageración, para que usted sepa que hay cosas que no están escritas en la Biblia, simple y llanamente, porque el Señor consideró a través del Espíritu Santo que no era necesario que usted supiera. Porque lo que está escrito es suficiente para que usted crea, obedezca y haga su voluntad. Así de sencillo. Muchos de nosotros queremos buscarle, como decimos en Venezuela, las 5 patas al gato. Queremos buscar la explicación cuando aún la Biblia cubre muchos aspectos, hay muchas soluciones. Están todas, no muchas, están todas las respuestas. Lo que necesitamos saber están en la Biblia. Pero a veces que queremos como yo quiero. La pregunta que yo hago,
cuando el Señor aquí lo describe todo, pero nosotros nos enfocamos en otras cosas. Hemos entendido cómo nosotros también usamos este género literario, y si no lo conocemos, lo leemos, le pasamos por encima y no sabemos lo que nos quiere decir la Biblia. Pero vámonos ahora a pasar al género literario que desde mi punto de vista, desde mi perspectiva, yo creo que es el género literario que está en la Biblia, que refleja el cumplimiento de todo lo que es la escatología. La escatología, el cumplimiento de los tiempos que están por venir. Para nosotros es fácil saber lo que ya pasó, sin suceder. Por eso muchas personas caen en la hechicería, en la magia. Muchas personas caen en cuestiones que no deben caer, queriendo saber lo que va a suceder. Eso se llama adivinación. La palabra de Dios, amado hermano, nos explica muy claramente todos los sucesos por venir. Pero ¿por qué no lo entendemos? Porque no nos gusta la escatología. ¿Qué hace la escatología? La escatología nos habla con un lenguaje de símbolos, que si usted no entiende los símbolos, los colores, lo que se describe en la escatología, usted no va a entender por venir. Pero antes de que entremos a todo eso, es necesario que entremos a un género literario básico que nos describe las cosas que van a suceder. ¿Cómo nos los describe? Dándonos una sombra, una pequeña muestra, un anticipo de lo que va a venir a futuro. ¿Cómo se llama este género literario? Tome nota, amado hermano, el tipo. Hay así como hay parábolas, así como hay símil que comparan las cosas y nos enseñan muchas cosas, hay un género que se llama el tipo. Y el tipo viene del griego tiptein, que quiere decir golpear para imprimir, escuche, una marca, una señal, una figura, una forma, un modelo o una manera. Es un golpe que se usa para imprimir algo, es como decir un troquel. Cuando nosotros agarramos un sello seco, lo colocamos en un papel, nosotros golpeamos. En el sello seco no hay tinta, pero cuando usted quita el sello después que ha golpeado el papel, queda un relieve. Literalmente hablando, se llama tipo. ¿Qué hace el tipo en la iglesia? Es el género literario que te muestra una realidad divina preparada por Dios, te la va mostrando a través de una señal, de una marca, de un modelo, de una forma, de una figura. ¿Cómo vamos a entender esto? Fácil, amado hermano. La futura que fue preparada por Dios y que el Señor se la revela al hombre. Una marca, a través de una señal, a través de una forma, a través de un símbolo. Pero es el tipo, es como un sello seco, es un golpe que te muestra algo. Ahora que ya le puse el ejemplo del sello seco, de este golpe, de esta marca que me enseña algo, vamos a verlo en la Biblia. Vamos a verlo en la Biblia. Amado hermano, todos los que estamos acá somos cristianos. ¿Cuántos sabemos que el sumo sacerdote es el tipo de Cristo? ¿Cuántos lo sabemos? Lo hemos leído. Melquisedec es el sumo sacerdote, tipo de Cristo. Vamos a ver cómo lo encontramos en Génesis 14, 18. Vean lo que dice. Voy a leer desde el 17. Cuando volvía de la derrota de Kedor y de los reyes que con él estaban, hablando de Abraham, cuando Melquisedec bendijo a Abraham, salió el rey de Sodoma a recibirlo al valle de Sabe, que es el valle del rey. Entonces, aquí donde está, mire, versículo 18, entonces Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino y le bendijo diciendo, bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador de los cielos y la tierra. Si usted compara esta lectura
con Hebreos 7:1. Amado hermano, yo tengo que demostrarle a usted, nosotros estamos hablando, no es que yo lo he inventado, sino que es la palabra de Dios. Por eso cuando nosotros decimos que el sumo sacerdote, que Melquisedec, es el tipo de Cristo, amado hermano, mire, el tipo es el género literario que le va a mostrar todas las cosas a través que apuntan a Cristo, apuntan a Jesús, apuntan a su obra, a lo que es Él. Todo el Evangelio apunta a Cristo, todo el Evangelio, todo lo que se hizo. Pero esto viene desglosado a lo largo de toda la Biblia. Entonces, fíjese aquí donde dice, porque este Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, que salió a recibir a Abraham, que volvía de la derrota de los reyes, y le bendijo. Escucha, amado hermano, a quien asimismo dio a Abraham los diezmos de todo, cuyo nombre significa primeramente rey de justicia y también rey de Salem, es rey de paz. Hermano, Melquisedec es el tipo de Jesucristo, de Jesús, es el tipo de Cristo. Fíjense que apenas el Señor le habló a Abraham, cuando le dijo, sal de tu tierra y de tu parentela, fue el mismo Espíritu Santo de Dios que puso en Abraham el querer como el hacer, porque él pudo haberse quedado, él pudo no haber salido de la tierra, pero Hebreo nos enseña que la fe salió de su tierra y de su parentela, él obedeció al llamamiento de Dios, como nosotros estamos llamados a obedecer. Pero ¿qué pasa? Que a él lo bendijo Melquisedec. En el Antiguo Testamento se le mostró a Abraham, porque nosotros somos el pueblo de Abraham. Nosotros por la fe somos los descendientes de Abraham. Y así como Melquisedec, sumo sacerdote, se le manifestó a él para bendecirlo, de la misma manera Dios en nosotros por medio de la fe. Entonces, ¿qué hace el tipo? A través de esta forma de aparición del sumo sacerdote Abraham, nos está mostrando cómo Él se nos va a manifestar a nosotros, cómo nosotros la venida del sumo sacerdote, que es Jesús glorificado, el Cristo. Jesús es el Cristo glorificado. Nosotros como cristianos debemos entender, cuando se nos dice o decimos que el sumo sacerdote es el tipo de Cristo, hay un paralelismo, y que de la misma manera como el sumo sacerdote se le presentó a Abraham, Jesús, el Cristo glorificado, a nosotros. Eso quiere decir el tipo de Cristo. ¿Qué le dije yo? ¿Cuál es el concepto del género literario tipo? Una realidad futura, divina, que el Señor le da a usted un anticipo, o sea, te muestra algo. Él te enseña algo para que cuando llegue eso que va a llegar, tú lo reconozcas. Y así como esto, hay muchos otros. Por ejemplo, ¿quiénes han escuchado que el Cordero de Dios, cómo cubrían los judíos el pecado? Ofrecían un cordero en sacrificio. El cordero es el tipo de Cristo, porque de la misma manera que el pueblo de Dios tenía que matar un cordero para cubrir sus pecados, que no se los quitaba, sino que los cubrían, el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo, fue ese Cordero que Dios provisionó para quitar, no para cubrir, el pecado de todos nosotros los cristianos. Entonces, el Cordero que se sacrificaba los judíos para cubrir su pecado es el mismo sacrificio que hace el Cristo por nosotros, que ya lo hizo, ya la obra está hecha. Usted lo crea
y entienda que mis pecados, sin importar cuáles son, ya Él los quitó de mí por la fe. Entonces, el Cordero, el apóstol Juan nos dijo, cuando lo vio, he aquí el Cordero que quita el pecado del mundo. Él es el Cordero que quita, que ya quitó el pecado del mundo y lo seguirá quitando porque y cuando esas personas tengan conciencia y ellos por medio de la fe reconozcan que ese acto les va a quitar su pecado, pues ese acto fue hecho. Entonces el Cordero es el tipo de Cristo. En la Biblia, amado hermano, algo por lo que la gente tanto se pelea. Yo veo en las redes las personas recién convertidas, aún los que tienen tiempo convertido, peleándose por el Shabbat. Que el Shabbat, que el sábado, que el domingo que yo debo adorar al Señor, que es el sábado, no están ancladas a la ley, porque no han entendido el verdadero significado del Shabbat. El Shabbat es el día de descanso, nuestro descanso es Cristo. El Shabbat de Cristo. El único que nos da descanso a nosotros es nuestro Señor Jesucristo, el Cristo de la gloria, el Cristo glorificado. Por eso la palabra dice, venid a mí todos los que estén trabajados y cansados y yo os haré descansar. Cristo es el que vino y Él hizo miles de milagros en el día de Shabbat. ¿Y qué hacían los judíos? ¿Qué hacían los fariseos? ¿Qué hacían los escribas? No es lícito hacer esto el día de Shabbat. Y Él les estaba diciendo, yo soy el Shabbat. Yo soy el Shabbat. Vamos a demostrárselo a través de la Biblia, amado hermano. Vámonos al libro de Ezequiel. Ezequiel capítulo 20. Y vamos a leer versículos 19 y 20. Para que usted vea y entienda que yo no le estoy diciendo disparate, amado hermano. Todo lo que aquí nosotros enseñamos viene de la Biblia. Dice el versículo 19. Yo soy Jehová, vuestro Dios. Andad en mis estatutos y guardad mis preceptos y ponedlos por obra y santificad mis días de reposo y sean por señal. ¿Qué le dije yo que era el tipo? Es un golpe en donde se imprime una señal, una forma, una manera, una figura, un modelo. Entonces, ¿qué está diciendo aquí? Y sean por señal y vosotros. ¿Quién está hablando aquí? ¿Quién está hablando aquí? Yo soy Jehová vuestro Dios. Andad en mis estatutos y guardad mis preceptos y ponedlos por obra y santificad días de reposo por señal entre mí y vosotros, para que sepáis que yo soy Jehová vuestro Dios. Esa es la señal que Él puso. Sepan, el Shabbat no es un día, el Shabbat es reposo y el reposo es Cristo. Fíjese, amado hermano, nos muestran otra señal, otra marca que les voy a decir que es el tipo de Cristo. Pero y voy a hablar muy brevemente, amado hermano, no puedo explicar porque explicar esto es una prédica. Es por lo menos 1, 2, 3 horas de prédica y hay que resumirlo. El tabernáculo. El tabernáculo es el tipo de Cristo. Usted debe entrar allí. Las instrucciones que le dio Jehová nuestro Dios a Moisés para que se construyera el tabernáculo. El tabernáculo era una tienda, era una carpa, pero Él dio las instrucciones para que se construyera. Y ahí, ¿qué encontrábamos nosotros? Ahí encontrábamos la mesa de sacrificio, encontramos la fuente donde se lavaban los sacerdotes, ahí encontramos el lugar santo, el lugar santísimo, lo que lo separa. Todo eso tiene un significado. Y todo eso apunta, ¿sabe a qué? A Cristo. Porque cuando usted entraba, había un sacrificio y allí se ponía el pan. Y Cristo dijo, yo soy el pan de vida. Había una fuente donde el sacerdote, una vez al año antes de entrar,
ofrecer, pedir por el pueblo, tenía que lavarse las manos, tenía que limpiarse. Y Jesús dijo, yo soy el agua de vida. El que venga a mí nunca más tendrá sed. Y así como eso, hermano, propiciatorio, está la menorá, que es el candelabro, donde estaba la luz, donde había un fuego, que era un fuego que había enviado Dios directamente sobre ellos. Y la Biblia, ya leí, usted sabe que hay 2 sacerdotes que murieron porque ofrecieron fuego extraño. Ofrecieron un fuego que no era el fuego que Dios les había mandado a ellos que ofrecieran. ¿Y ese fuego de dónde lo sacaban? De ahí, de la menorá, del candelabro. ¿Y qué es el candelabro? ¿Qué hacía el candelabro? Yo soy la luz. Entonces todo el templo, todo el tabernáculo, es el tipo de Cristo. Y cada una de las cosas que estaban allí representa, nos apunta a Cristo. ¿Para qué? El Señor lo que estaba era mostrando una realidad futura divinamente preparada. ¿Cómo se lo mostraba al hombre? A través de un anticipo, amado hermano. A través de un anticipo. ¿Cuál era ese anticipo? El templo. Ese es uno. El sumo sacerdote. El Shabbat. Adán. Adán. ¿Qué nos enseña la Biblia? ¿Cómo nosotros podemos entender que Adán es el tipo de Cristo? Vámonos al libro de Romanos, carrera, amado hermano. Lo que pasa es que necesito cubrir este género literario. Es el tipo, para mí es el más importante, porque si nosotros queremos entender la escatología, pues es a través del tipo que la vamos a entender. Cuando el Señor lo permita, voy a traer una instrucción dedicada exclusivamente al tipo. Al tipo, una instrucción al tipo, para que usted sepa todo lo que este género literario nos muestra de todos los sucesos por venir. ¿Qué dice Romanos 5, capítulo 14? Dice lo siguiente. No obstante, vamos a leer desde el 12 para que entendamos. Dice, por la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley, no se inculpa de pecado. No obstante, reinó la muerte desde Adán, aún en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es, ¿qué? Adán, el cual era del que había de venir. ¿Quién es el que había de venir? Jesús. Así como la muerte por Adán entró a todos los hombres, la vida eterna de nosotros viene por el segundo Adán. ¿Quién es el segundo Adán? Jesús. Amado hermano, mire, para mí, las parábolas son importantes, el símil, los géneros literarios son importantes, pero para mí, a los pies de Cristo, comencé a escuchar la Escritura y comencé a preguntarme cosas que yo no entendía. El Señor permitió que yo me estudiara esto. Y cuando yo llegué aquí, yo dije, Dios, a través de este género literario tú nos muestras todo. ¿Por qué literario? Porque decimos la letra mata y no estudiamos. Y cuando se dice la letra mata no se refiere a estudiar, se refiere a la ley. ¿Y qué dice aquí? Que antes se pecaba, pero donde no hay ley, no hay pecado. La ley vino para descubrir el pecado. Para eso fue que vino la ley. Y aquí nos está diciendo Romano. Amado hermano, mire, Romano para mí es la columna vertebral del cristianismo. Nosotros debemos escudriñar, debemos entender, debemos estudiar lo que dice la carta a los romanos, para que nosotros vivamos centrados en Cristo Jesús. Por supuesto que la Biblia complementa muchas otras cosas, pero la semana que viene, amado hermano, yo quiero tomar solamente muy breve espacio de tiempo para hablar para complementar de lo que es el tipo. Porque nosotros, si no entendemos la forma de estudiar la Biblia, nosotros podemos llegarnos a la Biblia con el raciocinio, pero mejor vamos a dejarlo hasta acá y la semana que viene
voy a explicar cuáles son las 3 o 4 maneras en que nosotros podemos estudiar la Biblia. Y cuando nosotros lo estudiamos de la manera correcta, nos va a conducir a lo que estamos haciendo ahorita. Porque ya la semana que viene termino con la parte humana y ya comienzo con la parte divina. En 15 días comienzo con la obra del Espíritu Santo. Entre hoy y la semana termino la parte humana, los géneros literarios, lo que a muchas personas les ha parecido fastidiosa. Sin embargo, nosotros podemos ver cómo nosotros usamos 5 señas realidades que cuando nosotros las leemos no somos capaces de conocerlas. Que el Señor les bendiga, amados hermanos. Le damos gloria a Dios por este día. Gracias, Señor, por esta palabra que has puesto. Y te pido